rico? Bueno, no lo sé. Vamos a preguntarle cómo te va, Laura, vicegobernadora, cómo anda. ¿Bien? Buen día. Buenos días, Horacio, para vos, para el equipo y para la audiencia. Bueno, para poner un poco de humor en estas pestes que están polulando, ¿no? Y un poco de Yo sonrisa. cocino, yo cocino y ¿Viste? cocino ¿Viste? rico. Cocina rico, No me parece, consta. ¿A ¿eh? vos te consta? No, pero me parece, Bueno, me da listo. la sensación. Bueno, veremos. Dígale a Marcelo cuándo nos invita, porque estamos esperando. De las cosas de la casa, la cocina y el jardín son las que más me gustan. Ah, sí, Así mirá qué que, lindo. Plato favorito sí, sí. y especialidad, vicegobernadora. A ver, ¿en qué se destaca ahí? Me sale muy rico el pastel de papas, es Guau, una de qué mis rico. Qué lindo. especialidades. El de papas, algunos le dicen pastel de carne. Después también tengo una receta de mi abuela que es el albondigón de carne, que es muy rico El también. albondegón, qué Me está rico. haciendo dar hambre, en serio. Y el jardín me encanta porque me conecta de alguna manera también con Cable a la tierra. tierra, con lo Eh, verde. ¿Qué clase de flores Bueno, que tenemos en también el es muy garden? buena. ¿Cómo? ¿Qué clase de flores tenemos ahí en el jardín? Nosotros tenemos jazmines, a mí me gustan mucho particularmente los jazmines, tenemos también árboles que plantó el papá de Marcelo, porque nosotros vivimos en este momento en su casa Claro. de la niñez, así que sostenemos muchas Qué rico. plantas, muchas flores y muchos árboles de esa época. Bueno, qué lindo. Y hay uno Muy bien. particularmente que florece en esta época, se llama ceibo tucumano, que pierde todas las hojas y florecen unas flores rojas intensas, que bueno, que hoy por suerte que salió el sol y en el medio del aislamiento, por lo menos es una visión linda para poder Y tener un compartir. poquito más de tiempo ahí con los hijos, que en el caso de ustedes, obviamente, como también los que están en los funcionariados, prácticamente no están. Hacen lo que se puede, digamos, Sí, están están todo el todo el tiempo día ocupados con el ocupados, tema sí, de sí. afuera. Laura, te consulto, le dio falso positivo, perdón por el tuteo, pero bueno, antes que sea vicegobernadora también le decía, es del palo, Laurita, Bueno. porque es licenciada en comunicación también. Quería consultarte, Laura, el tema es, le dio falso positivo a Ángel Guiano. ¿Tenés expectativas, esperanza o puede dar también falso reactivo en tu caso? Bueno, Ángel Giano ha anunciado justamente esta noticia, se están haciendo algunas muestras o se están revisando algunas muestras por estas horas en función de estos falsos positivos. No obstante, yo desde el lunes al mediodía estoy aislada por haber sido también contacto estrechos con otros positivos, entonces, bueno, estando tranquila, yo no presento síntomas, estoy bien. Marcelo, mi marido, y mis hijos también, que eso me da mucha tranquilidad, porque las primeras horas después de la noticia, el tema es ver cómo pasamos y cómo la ¿Ellos llevamos, fueron hisopados, Laura, independientemente. también? No, ellos, al ser yo positiva y ser convivientes, los dan como positivos de hecho. De hecho. Eh, ¿Y están conviviendo alejados o en la misma casa en distintos No, pisos? nos recomendaron cuarentenarnos a todos, aislarnos a todos y seguir sosteniendo cierta rutina familiar dentro de la casa, obviamente sin conexión con el exterior, Claro. lo que supone que cuando necesitamos algo nos lo dejen en la puerta, bueno, todas las cuestiones, ¿no?, que viene viviendo la gente que puede, porque tiene síntomas leves o no tiene síntomas, hacer el aislamiento en su propia casa. Lo que implica también es que el seno familiar lo haga y Claro. también las personas que tuvieron contacto conmigo, no solamente en el plano institucional y laboral, sino también personal, porque bueno, yo también tengo empleadas que trabajan conmigo aquí en mi casa, que hoy están cuarentenadas también. Y bueno, la gente también de mi trabajo, secretarias, bueno, chofer, que se encuentran en este momento cuarentenados por prevención o aislados por prevención. Perfecto. Bueno, la pregunta es, si bien vemos que estás bien, digamos, gracias a Dios, y que no presentas síntomas, el 80% de los casos de los COVID no presentan síntomas, son asintomáticos, entonces también hay que estar alerta en esa materia. Pregunto, para averiguar si hay un falso reactivo, si dio falso el reactivo, hay que volverse a hisopar, yo no tengo idea de esto. O directamente es un contrachequeo que hace el mismo laboratorio, ya con la misma muestra primera. Yo creo que yo creo que en la mayoría de los casos que se hacen rechequeos se hacen con la misma muestra Con la misma muestra. que se tomó oportunamente. En el caso de que no haya sido descartada, yo no conozco bien cómo son los procedimientos, pero infiero que
En el caso de Ángel pasó eso, es decir, con su misma muestra volvieron a hacer el análisis y bueno, le dio este resultado. Supongo que debe tener que ver con un procedimiento de esas características. Bueno, dentro del tema de esta pandemia, te tengo que llevar al plano institucional, indudablemente, hacer una manifestación. Vos sabés que la gente está, la verdad, vos sabés que yo hablo así a lo criollo y no me guardo nada. La gente está harta, Laura, de estar encerrado o que le digan qué podemos hacer, que no. Está harta de que no se pueda circular, que no haya dinero, que la plata no alcance, que no se pueda... está realmente desgastada, angustiada, quebrada y moralmente desganada. Yo entiendo que ustedes no son medidas caprichosas y están marcando la línea de lo que tienen que hacer. Pero bueno, el tema es hasta cuándo, ¿no, Laura? Que es todo lo que el mundo pregunta, el mundo y la ciudad de Paraná. Porque hay miradas que por ahí te dicen, en octubre se abre la aviación de cabotaje. Y vos decís, ¿cómo? Estamos en septiembre, estamos hablando de que vamos a abrir la aviación en octubre y acá estamos todos guardados y no se puede trabajar y se puede pichulear a como se pueda y no hay desarrollo económico. Me imagino que no es algo que a ustedes les escapa, más conociendo la sensibilidad de ustedes. Pero te pregunto, ¿hay un termómetro de decir hasta cuándo vamos a seguir con esto? Hay dos o tres cuestiones que me parecen importantes resaltar, Horacio. En primer lugar, esta es una pandemia bueno, que ha interpelado a la ciencia en el mundo, no solamente en nuestro país o nuestra provincia, respecto de cuál es la mejor manera de hacerle frente. Claramente tomar una decisión de restringir la circulación o de bajar la circulación y que eso suponga, ¿no?, afectar también a un sector económico no son decisiones sencillas para nadie que ocupa lugares institucionales. Ahora, cuando hay una alerta de parte del sistema sanitario que pese a todos los esfuerzos y la inversión que se hizo de agregar más camas UTI, de agregar más camas generales, respiradores y todo lo que es infraestructura y recursos humanos, nos da una alerta diciendo cerca del 70% de las camas de terapia están ocupadas, el recurso humano de salud viene muy agotado, viene en el frente de batalla hace 5 meses, había que tomar una decisión para reducir la circulación. Entendiendo todo esto que vos estás diciendo, ¿no? El cansancio social después de tantos meses, la plata que no alcanza, el circuito económico que se ve de alguna manera interrumpido, disminuido. Ahora, lo cierto es que nosotros priorizamos que el sistema siga atendiendo a todas las personas que necesitan y requieren del sistema sanitario. Tenemos en el país, en la provincia, una tasa de letalidad que es baja frente a otros países del mundo. Y eso significa que el sistema sanitario está atendiendo y está respondiendo. Yo hoy justamente leía también que en Rosario, me lo comentaba la vicegobernadora, en Rosario también están viendo qué medidas hacen porque también el sistema allí se va saturando y pasa en diversas provincias del país, pasa en el AMBA, pasa en provincia de Buenos Aires, bueno, pasa en Mendoza, en Jujuy. Te digo, Laura, eso no registra ni partidos políticos ni personas. Entonces, la decisión fue por un plazo de 14 días poder volver a una fase que permitiera a cierto sector sostenerse económicamente y por ahí de alguna manera reducir la circulación en aquellos espacios que se consideraba que la gente tenía más contactos sociales, que es donde se generan, la mayoría de los contagios, o había estadísticas que justamente alertaban sobre que la mayoría de los contagios se registraban allí. Ahora, nosotros entendemos perfectamente los reclamos, somos respetuosos de esos reclamos, el gobierno nacional y el gobierno provincial vienen trabajando para acompañar esos sectores. Ahora lo que hacemos es priorizar la respuesta del sistema y es priorizar la salud y es seguir atendiendo a todas y a todos, de eso se trata. Sí, es una decisión difícil, imagínense que nosotros reconocemos, sabemos, los ingresos de la provincia también se ven mermados, las obligaciones que tiene la provincia son cada vez mayores, digo, porque acompañar también a los más vulnerables, a los sectores que no vienen trabajando. El turismo es uno de esos sectores más lastimados. Hay una visión cabal de que esto es así. Ahora, nosotros necesitamos hacer ese equilibrio que como gobernantes, que por nuestro rol institucional debemos hacer entre sostener el circuito económico y cuidar a la población. Digo, estamos hablando de los adultos mayores de 60 años, de las
personas con patologías previas, pero también hay personas jóvenes que se les ha complicado y que requieren de un respirador y que requieren de la asistencia y requieren de la salud, del sistema sanitario para poder atenderlos. Así que bueno, de eso se trata por ahí la decisión, de poder reducir para poder mitigar la curva de contagios, la tasa de duplicación y por lo tanto el impacto que eso tiene en el sistema sanitario. Son medidas que no son simpáticas, que afectan a mucha gente, pero creemos en este momento que es la mejor decisión que pudimos y que podemos tomar. ¿Y hay algún plan B, vamos a decirlo, para después recuperar la cantidad, sea del Estado provincial, con los municipios o en comunión con el gobierno nacional, para recuperar, porque muchos no, el INDEC habla de que vamos a llegar a finales de año con un 50% de desocupación? ¿Y cómo se levanta esto consumado con el tema de la pandemia? Entonces también uno le mete miedo el que vendrá después. Después me refiero a 3 meses. Francamente, estos datos ya venían siendo alarmantes a finales del 2019. Hay que poder contextualizar también de dónde venimos para entender cómo estamos, además de atravesados por la pandemia. Nosotros veníamos de un 2019 con un tejido social que venía muy complejo por las decisiones y por las medidas que había tomado el gobierno de Mauricio Macri, que venía impactando en todo el entramado social, en los trabajadores, en los sectores de la producción, en los recursos que le enviaban a los estados para hacer frente a sus obligaciones. Digo, veníamos de ese momento, de esa situación, donde muchas familias la venían pasando mal. Varias veces hablamos, Horacio, de que teníamos más chicos en los comedores escolares, que desarrollo social tenía que acompañar cada vez más emprendedores. Digo, había una situación compleja, difícil, y a los 2 o 3 meses la pandemia. Entonces, en un entramado que venía resistiendo los embates de malas decisiones en el plano nacional, nos encontramos con la pandemia, que además allá de la cuarentena propiamente dicha, la pandemia a nivel mundial ha afectado a las economías de todos los países. En particular a nosotros nos pasa en la provincia de Entre Ríos o en el plano nacional, que veníamos haciendo los esfuerzos para sostener a todas y a todos. Y bueno, en este marco van a estar y están hoy las estrategias o las políticas públicas o los programas apuntados a acompañar a los trabajadores, a las empresas, a los sectores de la producción, a todo ese universo de gente a la que hay que acompañar y hay que ponerle el hombro y hay que acompañarlo a la que lo pase. Los datos y los porcentajes son personas de carne y huesos a las que hay que poder acompañar, ¿no? Yo particularmente, nosotros tenemos un complejo turístico. Mi marido es gerente de ese complejo, está parado desde marzo, entonces conocemos, digo, nosotros como gobierno, independientemente de mi situación personal y que conozco la situación del sector en carne propia, digo, tenemos la obligación de poder mirar integralmente cuando tomamos decisiones, que sean decisiones que tengan una mirada amplia, que sea una mirada comprometida, empática, creativa. Ahora, en este momento nos vimos en la obligación, por también los informes que nos había elevado Salud, diciendo, si no paramos la circulación, el sistema colapsa, pese a todos los esfuerzos, a toda la inversión, a prácticamente duplicar camas. Si nosotros hubiéramos tenido el mismo sistema sanitario que teníamos en marzo, explotaba. Entonces, me parece que todas estas cuestiones tienen que estar y están sobre la mesa, por eso están los ATP, por eso está el IFE, por eso la ley a nivel nacional de acompañamiento al turismo y la ley provincial también, por eso las exenciones impositivas, digo, por eso la batería de decisiones y de medidas que toman los gobiernos están apuntadas al reconocimiento de las dificultades, Horacio, y a poder hacer frente a esto. Yo porque me guío por las estadísticas. 1970, INDEC, 5% de pobreza en la Argentina. Vamos a llegar al 2020, 50 años después, si bien digo, 50 años después, casi con el 50. Entonces esto no es un problema de un segmento temporal. La democracia, en el medio del golpe militar, todos los gobiernos venimos fallando, incluso nosotros como población, en lograr una mejor equidad en el reparto de la riqueza. Entonces, esto es ineludible, o sea, no estoy hablando de un segmento histórico, estamos hablando de los últimos 50 años, 5% de pobreza
50% de pobreza. En Argentina De un debate, duele de un eso. debate que nos tenemos que animar a dar, Todos, de Horacio, una vez porque por vos todas y dijiste multicolor, algo, todos, siéntense por dijiste algo favor. dijiste algo que es central, que es la redistribución de la riqueza, Totalmente. que es ver cómo hacemos, digamos, cómo construimos equidad, ¿no? Cómo revertimos las desigualdades, que en definitiva cómo revertís injusticias. ¿No? Yo comparto plenamente, se ha dado en el marco un proceso de un mundo del capitalismo, La globalización, sí. el capitalismo como sistema y esta sociedad de consumo en la que vivimos Capitalismo concentrado, diría. es la que genera desigualdad. El rol del Estado, y esto no es una cuestión de la teoría, está para mitigar las desigualdades que el capitalismo como sistema genera. Y está ahí el desafío que tenemos los gobiernos y que tienen los gobiernos de poder mitigar esas desigualdades que el capitalismo como sistema genera. Sí. Y que hoy más que nunca, digo, porque fíjate el proceso que vos marcaste, ¿no? 83, dijiste, 70. ¿no? 1970, 73, 1970. Bien, 1970. 5%. Digo, en ese momento se debatía en el mundo el sistema capitalista, ¿no? Sí. Porque estaba el socialismo, Sí. digo, en el contexto. Ahora, si nosotros nos ubicamos hoy acá, el capitalismo hoy está en su esplendor, La globalización. digamos, en su fase más profunda, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que discutir, o lo que tenemos que debatir, o donde tenemos que centrar la mirada, es en cómo mitigar las desigualdades que el capitalismo como sistema en el mundo genera. Bueno, y para plantear eso tenés que tener un fuerte consenso social. Y para tener un fuerte consenso social me parece que tenemos que saldar de una vez por todas las grietas de los argentinos. Es tan difícil que los representantes nacionales se sienten y concuerden con el gobierno nacional. Me importa nada el color, 10 puntos esenciales de la Constitución para saber hacia dónde vamos y que la administración que venga ponga su perfil de un lado, su perfil del otro, pero que hay 10 puntos que por consagración de la Constitución no se tocan, como hace cualquiera de los otros países. Porque si no vamos a estar jugando entre el 41 y 48, el 45 y el 43, va a pasar lo del mismo al Congreso, que sacás una ley por un voto, por el otro no. Está bien, es el juego de la democracia, pero a las dudas, un juego es una cosa y después los porcentajes, como bien dijo vicegobernadora, tiene que ver con otra cosa, el hambre de la gente. 50% de hambre de la gente no se puede seguir jugando. Hay que consensuar y poner por lo menos 10 puntos concentrados ahí. Comparto plenamente, para eso tiene que haber mucha madurez política, el poder dejar de lado los intereses sectoriales, particulares, justamente poniendo el interés general por encima de eso. Y uno en las últimas semanas ha visto, digamos, ciertas conductas que no tienen que ver justamente con este anteponer las cuestiones sectoriales por encima del interés general. Bien. Y eso preocupa y preocupa mucho, ¿no? Yo creo que además el diálogo social, no solamente entre los actores de la política, creo que tiene que ser también una gran convocatoria a los actores, digo, todos me los refiero sectores, a las organizaciones todos. de la sociedad, a los empresarios, sí, a los industriales, tiene que haber sindicatos, una mesa donde cada uno pueda hacer un aporte y también cada uno pueda ceder algo, ¿no? En esto no todos ganamos todo, ni todos perdemos todo, ¿no? Ojalá que se haga pronto. Yo creo que es muy necesario. Alberto Fernández, nuestro presidente, hizo un principio de ese camino antes de comenzar el mandato y luego también cuando empezaron a trabajar en el eje de Argentina contra el hambre. No nos olvidemos que hubo una mesa ahí donde todos estuvieron también, que había representantes de cada uno de los sectores, y bueno, luego la pandemia hizo que el eje estuviera en cómo hacíamos frente a esto. Por eso me parece también que además que la democracia, la pandemia también nos exige de alguna manera, Horacio, que también cedamos en las pretensiones político-electorales y podamos entender que acá se trata de generar consensos para lograr los mejores resultados y que el impacto que haya o que quede sea el menor posible.
Laura, muchas gracias por este contacto. Ojalá que te salga falso el reactivo en breve No, bueno, nada no más. sé cómo. Claro, es así. No sabemos cómo, esas cuestiones las decide el Ministerio de Seguro, Salud en función de los testeos, cuándo se hicieron seguro, y en el seguro. momento en que se llegaron al resultado. Así que bueno, buenos días. Un gusto siempre poder compartir con ustedes, aunque no lo hagamos en piso y lo hagamos de esta manera, siempre es un gusto compartir y debatir e intercambiar, que siempre es sano y fortalece la democracia. Esa es la idea y para nosotros lo mismo. Un beso grande a toda Dale, tu gracias. familia y en lo personal. Gracias, Laura. Dale, gracias, gracias. Licenciada Laura Estrata, vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, entonces hablando de la situación económica y ya nos fuimos a las cuestiones del mundo y del país que no dejan de ser realidades, ¿sí?